¿Qué tal si les dijera que el éxito de un negocio se puede leer? Como si fuera un libro. Bueno, pues existe un lenguaje que lo permite, aunque la verdad, a menudo tiene fama de ser un poco intimidante o hasta aburrido. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a descifrar ese lenguaje, la contabilidad, para descubrir la poderosa historia que en realidad nos cuenta. A ver, cuando escuchamos la palabra contabilidad, seguro nos imaginamos a un especialista, ¿no? Rodeado de papeles, calculadoras, hojas de cálculo. Pero, ¿este mundo es de verdad un club exclusivo solo para contadores? Para nada. Pensar así es un error. En realidad, la contabilidad es el idioma universal de los negocios. Es la herramienta que traduce cada decisión, cada venta, cada compra en una historia súper clara sobre la salud y el rumbo de una empresa. Y claro, como cualquier lenguaje, tiene sus reglas, su propia gramática, por así decirlo. Un conjunto de principios que se aseguran de que todos los que leen esta historia financiera entiendan exactamente lo mismo. Son las reglas del juego que le ponen orden a todo. El principio más importante de todo se llama partida doble, y se basa en una idea de equilibrio perfecto. Piénsenlo como una balanza. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cada movimiento de dinero, sea una compra o una venta, afecta como mínimo a dos cuentas, manteniendo todo el sistema siempre nivelado. Miren, veámoslo en la práctica para que quede súper claro. Imaginemos que los socios aportan 1.000.000 para arrancar el negocio. Ok, ese dinero entra a la cuenta caja, que es un activo, y se anota en la columna del debe. Al mismo tiempo, esa misma cantidad se registra como capital social en la columna del haber. Así de simple, 1.000.000 que entra por un lado se registra como aporte por el otro. La balanza queda perfecta. Ahora, más allá del equilibrio, a la contabilidad le importa muchísimo el cuándo suceden las cosas. Y aquí entra un concepto clave, el devengado. Este principio nos dice que los ingresos y los gastos se registran cuando el negocio se hace, cuando ocurre, no necesariamente cuando el dinero cambia de manos. Lo que importa es el momento en que nace el derecho a cobrar o la obligación de pagar. Y esta diferencia es fundamental. Si una empresa vende algo en diciembre, pero el cliente le paga en enero, con el principio de devengado, esa venta se registra en diciembre, porque fue cuando ocurrió. Con el criterio de percibido, se registraría en enero. Usamos el devengado porque nos da una foto mucho más fiel del rendimiento real del negocio en un periodo de tiempo. Y todas estas operaciones que hemos visto se organizan en 5 grandes grupos, como si fueran las carpetas principales de un archivo. Primero, los activos, todo lo que la empresa posee. Segundo, los pasivos, lo que la empresa debe. Tercero, el patrimonio neto, lo que de verdad les pertenece a los dueños. Y finalmente, los ingresos y egresos, que básicamente nos dicen si ganamos o perdimos dinero. Bien, ya tenemos las reglas y las categorías claras, pero ¿cómo se transforma una simple compra en un informe financiero completo, en algo útil? Bueno, ese proceso tiene un nombre, es el ciclo contable. Piénsenlo como un flujo de información constante. Todo arranca con el registro diario de las operaciones. Después, esas operaciones se clasifican en las cuentas correctas. Al final de cada periodo, se hacen algunos ajustes clave. ¡Y listo! De todo ese proceso surgen los famosos reportes financieros. Pero a ver, todo este trabajo no es para tener papeles guardados en un cajón. El verdadero poder de la contabilidad está en convertir esos datos en decisiones inteligentes. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes usan esta información tan valiosa y para qué? Básicamente, hay 2 grandes grupos de interesados. Por un lado están los internos, los dueños, los gerentes, la gente que necesita esta información para manejar el barco, para saber si van por buen rumbo. Y por otro, los externos, un banco que está pensando en dar un crédito, un inversionista que quiere apostar por el negocio, o incluso el gobierno para verificar que todo esté en regla. Con esta información en las manos, el poder de gestión es gigante. Permite controlar los costos, ver si hay dinero para pagar las deudas, planificar mejor las inversiones y quizás lo más importante, detectar problemas financieros antes de que se conviertan en una bola de nieve. Es como tener el tablero de control del negocio frente a los ojos.
Entender la teoría, las reglas y el porqué de la contabilidad es el primer gran paso. Pero el siguiente, el que de verdad importa, es llevar todo este conocimiento a la acción. Y todo esto nos lleva a una idea central. La contabilidad es mucho más que un registro, es un sistema de información integral. No se trata solo de anotar números, se trata de construir la inteligencia financiera de toda una organización. La buena noticia es que hoy en día construir esa inteligencia financiera es más fácil que nunca. Hay herramientas modernas que automatizan buena parte de este ciclo, permitiendo que apliquemos estos conceptos de una forma mucho más sencilla. Para quienes quieran explorar cómo la tecnología puede ser una gran aliada, pueden visitar serviciosoft.odoo.com/shop. Y esto nos deja con una última reflexión. Con la información correcta en la mano, ¿cuál sería esa primera pregunta fundamental sobre un negocio que se podría responder? Quizás, ¿qué productos son los más rentables? O si es el momento ideal para expandirse. Las respuestas, como vimos, están en la contabilidad. Muchas gracias por acompañarnos.